Buenas noches, bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. El gusto de acompañarles de vuelta en esta noche en que seguimos hablando de educación. Está a punto de arrancar un nuevo periodo presidencial con las autoridades que van designándose y estamos haciendo una especie de serie de programas que tienen que ver con la educación en Paraguay y vamos a traer a alguien que va a tener un protagonismo pero esencial, fundamental. Imagínense el nombre, Viceministerio de Educación Básica, es así, ¿no? De educación básica, la base de todo, ahí empieza todo. ¿Cómo conseguir construir un edificio educativo interesante si esa base, si ese cimiento no está correctamente diseñado y construido también? María Gloria Pereira, gracias por venir en medio de todas las actividades que usted tiene a punto de asumir el cargo. Usted tiene tiempo de acceder a nuestras llamadas y estoy muy contento de que pueda venir. Creo que es un espacio importante para ir compartiendo los desafíos del Ministerio de Educación en esta nueva administración que se asume. Y estoy contenta porque estamos en la etapa de la construcción de las ideas, de las bases de las ideas fundamentales del Ministro de Educación, que desde el inicio me sedujeron profundamente las ideas. Entonces, entiendo que el desafío es muy grande, totalmente alcanzable por etapas, gradualmente, pero con apoyo de las familias y la sociedad. Solos no vamos a poder los de la escuela ni el Ministerio de Educación. Aquí la mochila tenemos que cargar todos, ¿no? Es cuestión de que yo me saco la mochila y le cargo a mi hijo, le cargo a ustedes que son las autoridades y le cargo a la maestra que va a estar con mi hijo un par de horas al día nada más. Es una mochila que tenemos todos y que tenemos que aprender de una buena y santa vez que tenemos que cargar con ella, ¿no? Es así. Usted comenzó con una frase en guaraní que qué gusto de escuchar a alguien que realmente guaraní es así, nada, es la fácil de tener. Bueno, no nemita, es así, depende. Ahí tocó el tema. De cacuarire, eres conojina guaranira, pues asumir también. Pero es así como aprender inglés o algo que después de grande nos cuesta más, ¿verdad? Claro, porque el niño aprende su lengua materna, el español o el guaraní, escuchando, ¿no? En la casa, papá, mamá, los hermanos, en la interacción, claro. Así se aprende un idioma. ¿No le parece a usted que aquí con el guaraní se trató de hacer algo distinto en las últimas décadas? Hay un guaraní de laboratorio y un guaraní que es el guaraní vivo, el guaraní que habla la gente. Y el niño, muchos de ellos tienen su primer contacto con ese guaraní cotidiano, de las aulas. Sí. No, de las aulas, digo. De las aulas, en el caso de los niños y le que cuesta van aprender porque por ahí si va al interior se da cuenta de que del interior, yo al menos poquísimas veces he escuchado, si no nunca, ahuye, por ejemplo, no dicen gracias. Sí. O jo escuela me dicen, no dicen jo voy a jaope. Así mismo. Entonces ahí empieza, ¿cómo hacemos para que vuelva a unificarse ese guaraní que nuestros chicos van aprendiendo en la escuela y el guaraní vivo, el guaraní hablante? Yo noto una diferencia, una distancia entre esos dos guaraní. ¿Cómo hacemos para que se tomen de la mano? Comencé a lo mejor con un planteamiento un poco difícil, ¿verdad? Pero ya que comenzó con el guaraní. Pero sí, es uno de los desafíos que tenemos porque quienes amamos el guaraní y estamos en la lucha por su protagonismo en la sociedad, sabemos que el guaraní sobrevivió gracias a la oralidad. Sí. Durante siglos, el proceso escrito del guaraní es un proceso reciente, históricamente hablando, ¿verdad? Es un proceso reciente, por lo tanto, el guaraní es una lengua todavía en desarrollo para algunas áreas, sobre todo de la ciencia. Sin embargo, aún así, digamos, nos hemos concentrado en la gramática del guaraní y no en la comunicación en el guaraní. Y ese es el desafío que estoy lanzando a todos mis compañeros del área de guaraní que trabajan en los diferentes sectores, en institutos, en academias, a los escritores de guaraní, que los tenemos muchos y muy buenos, para que sumemos esfuerzos. Queremos hacer como una causa nacional para que durante los primeros años de la escuela pongamos mucho énfasis en la comunicación, en la interacción en la lengua, que la escuela viva la lengua, porque hay diferentes formas de abordar el guaraní según el contexto también, ¿verdad? No es lo mismo enseñar guaraní en el contexto citadino, en Asunción, en las áreas urbanas, que en el interior del país, donde al final es la escuela la que no le da lugar a la lengua del niño, ¿verdad? Por acá, yo sé que muchos padres ya se quejan porque a la siguiente generación ya no les pasa la lengua, o sea, escuchan y comprenden, pero no hablan. Y muchos tienen buenas calificaciones en guaraní, pero al final no pueden comunicarse, no pueden sostener un diálogo, una comunicación en esa lengua. La manera como enseñamos guaraní tenemos que cambiar. Tenemos que revisar los contenidos de cómo lo estamos planteando en las escuelas también.
porque nosotros en el currículum hemos dado un giro al contenido de la lengua, digamos, en términos de competencias y capacidades. Desde el año 2003 en adelante construimos un nuevo programa basado en la comunicación, un enfoque comunicativo. Pero por alguna razón, y tal vez por dificultades de comunicación nuestra, ese enfoque no llegó a los institutos que se ocupan de enseñar el guaraní, a los docentes que se formaron con otro criterio, y encontramos que sigue primando la enseñanza gramatical, gramática-traducción, ¿verdad? Entonces, generalmente el que enseña guaraní es alguien que está comprometido con la lengua. Si se quiere, es hasta una persona que se identifica como un luchador por el espacio del guaraní en la sociedad. Entonces, tenemos que ganar a todos nuestros colegas para poder revisar nuestras prácticas e ir mejorando, ¿verdad? Y el ministerio dar el espacio también para que eso sea posible. Además, en el tema de hablar guaraní, tratar de hacerlo en casa, con los chicos, en la sociedad, noto que hay gente que le tiene miedo al yopara. Así mismo. Porque el español, todos los idiomas se prestan términos, ¿no? En español tenemos galicismos, tenemos términos en inglés, todos los días decimos internet, decimos mouse, o sea, las lenguas se van prestando términos. Con el guaraní presta del español y el español del guaraní. Me parece que si vamos a ensayar un bilingüismo vivo, no deberíamos rechazar ni darle un nivel inferior a lo que es el yopara. ¿No piensa lo mismo usted? Sí, yo pienso lo mismo y tengo este criterio de análisis que alguna vez con las compañeras hemos discutido. La lengua guaraní en realidad es un continuo, que empieza con esto de la proximidad y la cercanía de las lenguas en contacto y mucha influencia del castellano. Hay palabras que existen en guaraní, pero en el habla cotidiana se reemplazan por el castellano. Por ejemplo, yo escucho que la gente dice "ipurucamiche de guitarra", dice, en Baracá es una palabra muy usual. Sí. Siempre pongo de ejemplo porque palabras como esas se escuchan con frecuencia. Entonces, aunque no sea tan agradable asumir, yo creo que es mejor darle seguridad al hablante de iniciar con lo que sabe, asegurar su cariño y su afecto a la lengua en los primeros años y luego ir trabajando el reemplazo de los términos que se incorporaron del castellano al guaraní innecesariamente cuando existen términos, sin negar que el otro puede seguir funcionando paralelamente, pero por lo menos que yo sepa que puedo decir baracá también y no guitarra, y luego ir trabajando en los niveles superiores, un nivel más académico, más literario de la lengua, en la medida que el guaraní también trabaje su terminología para las áreas. Porque nada es más difícil para un estudiante que dar una clase en guaraní con unos términos que fuera del habla no se usan. Claro. Es la mejor manera de matar la lengua y eso no queremos que suceda. Yo creo que la gente, y me incluyo a los alumnos, tiene que llevar el guaraní a las aulas, y no que de las aulas, o sea, no que de ese laboratorio se lleve a la gente. Porque pongamos de ejemplo el español, que tiene un órgano rector que es la RAE, ¿no? La Real Academia Española. La lengua española que hablamos hoy no es la que hablaba Cervantes, cambió muchísimo. ¿Por qué cambia? Porque hay una lengua viva, una lengua que la gente habla, conversa todos los días, incluso a veces hasta mal utilizado algunas frases, pero es tan repetido el uso incorrecto de una frase que se instala y la Real Academia Española que hace termina aprobando. Con el guaraní debería suceder lo mismo. Es más, sucede lo mismo. Sucede lo mismo. De hecho, nosotros consideramos que los hablantes son los reales dueños de la lengua. Exacto. Son los hablantes que la dinamizan, los hablantes que sostienen que esta lengua siga presente. Y lo que tenemos que hacer la sociedad es colaborar en darle espacios a esta lengua para que tenga la oportunidad de desarrollarse y afirmarse en la dirección que nosotros queremos, ¿verdad? Cuando se creó en el 2011, cuando salió la ley de lengua, se crearon la academia por un lado y la Secretaría de Políticas Lingüísticas por el otro, era pensando en las dos patas fundamentales para el desarrollo social de una lengua. La normativización que le toca a la Academia de la Lengua Guaraní, darle su gramática, su alfabeto, darle su diccionario y trabajar la terminología para enfrentar los desafíos del mundo moderno. Y la otra pata es la normalización de la lengua, es decir, hacer que el uso del guaraní sea normal en el Estado. Entonces, esa normalización tiene sus propios desafíos, porque al inicio me acuerdo de uno de los gobiernos, no teníamos la forma de que todo sea bilingüe y se trabajó con un equipo para ver cómo decir Ministerio de Salud, cómo decir, hubo un equipo muy bueno que trabajó eso, hizo una propuesta, ¿verdad?
en la mayoría de las personas en su percepción estuvo bien, otros dijeron esto tendríamos que reemplazarlo, cambiarlo, bueno, pero se instaló y se quedó. Y los esfuerzos así que dan indicios de que a nosotros nos interesa sostener el desarrollo de la lengua, necesitamos en la sociedad para que la educación tenga también un peldaño más, para que haya un mayor prestigio de la lengua y los estudiantes se sientan orgullosos de hablar guaraní, ¿verdad? Claro que sí. Sí. Me permite un corte muy interesante. Se nos fue el primer bloque solamente hablando de guaraní. Imagínense lo apasionante que es cada Así tema que mismo. podemos tocar con usted. Una pausa y volvemos enseguida, ¿le parece? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Ya volvemos enseguida con la viceministra de Educación Básica designada, en espera, asumiendo dentro de un poco más de un mes. Seguimos con la segunda parte de la esencia dentro de algunos minutos nada más. Seguimos en la esencia charlando con la viceministra de Educación Básica, designada, en espera, no sé si electa es la palabra, pero está por asumir el cargo dentro de un poco más de un mes. Yo recuerdo, profesora, que ¿se acuerda del escritor Carlos Villagra Marsal? Sí. Él decía que el paraguayo tiene una condición cerebral particular y una ventaja para el tema de los idiomas porque ya de por sí es bilingüe. Entonces tenía como una mente abierta para aprender otros idiomas también, el inglés, el francés o lo que fuera. O sea, el paraguayo iba con ventaja. Yo no sé si hay un estudio neurocientífico de eso, pero él sostenía eso. Imagínense la ventaja que nosotros traemos y a veces como que no nos damos cuenta, ¿no? De tener ese bilingüismo per se. Así mismo. Es una enorme ventaja. Ajá. Realmente tener mente bilingüe es una gran ventaja del paraguayo y una enorme ventaja que en el sistema educativo tendríamos que aprovecharlo mejor. La mente bilingüe es mucho más flexible, está mucho más preparada para adaptarse a los cambios también y sobre todo para aprender nuevos idiomas. Es como que tenemos nosotros al nacer un motor que nos impulsa a desarrollarnos mucho más rápido en muchos temas. Entonces, es muy importante considerarlo de ese modo y ese es uno de los valores del bilingüismo, que no hay que perder. Exactamente. Uno de los ejes de la función de ustedes va a dirigirse hacia la lectoescritura, leer, comprender y si es posible también escribir, ¿eh? Porque no todos nos van a salir escritores tampoco, ¿verdad? No, Pero de ninguna manera. ¿qué desafío tan grande? Se suele decir el paraguayo no lee. Yo hoy cambiaría esa pregunta. ¿Qué lee el paraguayo? Porque uno va a todos lados y le ve a la gente leyendo Así su mismo. celular. La pregunta es ¿qué lee el paraguayo? A ver, preguntarle por dónde empezar debe ser una de las preguntas más complejas que se le hace, por dónde empezar, Sí. porque a mi criterio el niño empieza a tener inclinación hacia la lectura cuando ve que sus padres, hermanos mayores leen, cuando hay una pequeña biblioteca en casa o cuando se recurre hoy en día a herramientas técnicas, que yo estoy totalmente a favor del uso, si se puede, ¿no? De las herramientas tecnológicas, y también cuando se le incentiva al llegar a la escuela. Ahora, no sé si eso se da en la generalidad de los casos. ¿Cómo ven ustedes esa situación para comenzar un proyecto casi revolucionario de volver a tener a la lectura como algo fundamental dentro del desarrollo del niño? Sí, sin duda es un gran desafío que no lo vamos a instalar ni en 6 meses ni en un año. Queremos sentar las bases y queremos invitar al Estado paraguayo, sea quien sea el gobierno futuro, que siga la línea, porque necesitamos como mínimo 10 años para ir generando hábitos en esta línea. Y venía yo con la intención de lanzar un desafío a los medios sociales, ¿verdad? A los medios de comunicación. A los medios de comunicación que pongan de moda la lectura en los programas. Dedíquenle 5 minutitos, por favor, a presentar qué libro están leyendo, ya sea en formato digital o en papel. Y bueno, muéstrenos y cuenten qué libro están leyendo y que el otro también lo cuente. Eso después se vuelve normal y la gente considera que leer, al ver que otro lee, es como que se desafía a sí mismo también a leer. Lo mismo trasladado a la casa. Porque Claro. eso que dijiste es una verdad innegable. Si yo estoy todo el día pegada al celular, mis hijos harán lo mismo. Claro, claro. Entonces, que leo en el celular también es importante porque puede ser que nosotros tengamos una tecnología aplicada que nos permite leer cuestiones interesantes en el teléfono, como puede ser que esté perdiendo el tiempo en otras cosas, ¿verdad? Claro, claro. Yo quisiera tomar ya ese desafío de inmediato y dar un ejemplo, profesor, a ver si está de acuerdo conmigo. El Imperio Romano, por ejemplo, tanta influencia en nuestra vida. Hoy el Imperio Romano tiene una influencia que a veces no nos damos cuenta y la gente dice, ¿pero qué es lo que es el Imperio Romano? Y le cuesta entender lo que era la monarquía, la república, el imperio. Sí. Bueno, hay una novela que nos va a decir exactamente en qué consistió el Imperio Romano y de una manera
novelada, pero es una novela histórica, que es Yo, Claudio. Esa es una recomendación que yo le haría, por ejemplo, al muy televidente. bien. Señor televidente, siempre quiso saber en qué consistió el Imperio Romano y se lo han explicado de una manera metódica, histórica, difícil. Bueno, Yo, Claudio, una novela de Robert Graves, le va a decir exactamente cómo fue el Imperio Romano, cómo se formó. Fantástico. ¿No le parece que ese sería un método interesante para Así meternos mismo. en un aspecto de la historia tan importante y de una Me manera siento muy feliz. amena? Me siento muy feliz. A eso me refiero. Ajá, Que todos los comunicadores en radio y en televisión no le den la oportunidad a este gobierno, le den la oportunidad a la educación. claro. Que si se cambian los ministros y los viceministros, bueno, eso es secundario, pero que hay un plan que se convierta en plan de un Estado y que los que vengan lo puedan seguir y que todos estemos en la misma línea y que tengamos esos hábitos que tienen en otros países de que, bueno, el que va viajando en bus o pueda tomarse el tiempo en vez de estar con un audífono y escuchar música, bueno, pueda leer algo, ¿verdad? Y eso es un cambio que va a costar. Ese es un cambio que va a costar. Muchos me van a decir de repente que los libros son costosos, que no son accesibles, etcétera. Pero tenemos toda la intención de ir instalando bibliotecas, no solo institucionales, sino públicas también. Entonces, que alguna vez podamos tener alguna financiación para que en cada barrio haya una biblioteca. Yo conozco la iniciativa de Emilio Barreto de las bibliotecas callejeras, por ejemplo, que es una iniciativa privada interesantísima, que pone a disposición los libros y es un voluntariado, ¿verdad? Claro. Pero gente así con conciencia, que mueva y que resignifique el encuentro con el libro es lo que necesitamos. Y yo creo que nosotros en la escuela vamos a generar algunas condiciones, pero la pasión por la lectura es un trabajo de todos. La escuela en solitario no va a lograr mucho, tenemos que trabajar todos. Eso que hiciste, que lo haga cada presentador en su programa, fantástico. Nos comprometemos aquí en el canal en Muy los bien. programas a hacer eso. Muchísimas Muy gracias. interesante. ¿Usted recuerda esa iniciativa de uno de los colectivos, una de las líneas de colectivo? No sé si continúa eso que planteó, que el chofer detrás de sí tenga una pequeña biblioteca y que el pasajero pueda tomar Fantástico. ahí. No sé si resultó o no, pero fue una iniciativa linda, Sí. loca dirán algunos, ¿verdad? Pero qué interesante. Ahí Sí. el pasajero que a lo mejor no sabía lo que se estaba perdiendo, mira, esta revista de qué habla, qué sé yo, construcción. Y empieza, y en el trayecto 20, 25, 30 minutos que está en el bus, leyó algo, devolvió, capaz que haya iniciado una curiosidad por seguir leyendo. Así mismo, porque el interés por un tema es generalmente el primer hilo para el encuentro. O sea, al niño le interesa los deportes, bueno, algo relacionado a los deportes. Y creo que otra iniciativa también es que revitalicemos eso que yo en un tiempo he visto y después desapareció, que lo reemplazaron por una pantalla de televisión, que las salas de espera de los médicos, de los odontólogos, de cualquier organización que tenga un espacio donde se le hace esperar a la gente, haya revistas y libros. Sí. Que se renueven. Bueno, dirán algunos vienen y llevan, pero si alguien lleva libros, está llevando un tesoro para él y su familia, Claro, ¿verdad? claro, lo va a aprovechar seguramente. Lo va a aprovechar ¿verdad? seguramente, ¿verdad? No, qué interesante. Sí, tiene razón. Van desapareciendo las revistas de los Sí. odontólogos, por ejemplo. Sí. Uno esperaba ahí, incluso lo relajaba, porque leías algo ahí ameno mientras Sí. atendía a otro paciente. Así Pero es. debería regresar. Otra cosa que también me preocupa es si estamos capacitados, profesora, para detectar chicos con capacidades diferentes. Por ejemplo, más de una vez he leído y he escuchado que el paraguayo no tiene ninguna condición distinta a un japonés, a un alemán para llegar lejos, digamos, en la ciencia, en la cultura o en lo que fuera. ¿Cómo piensan ustedes establecer digamos, esa capacidad perceptiva de un maestro de darse cuenta que tiene un chico con potencialidades que hay que incentivar? Sí, ahí tenemos, digamos, dos extremos. Yo entiendo que hay un grupo importante de niños que tienen capacidades superiores a la normal, digamos, que están preparados para desarrollarse más rápidamente. Y no tenemos ni hemos generado las condiciones también para acompañar ese proceso que no es fácil para los padres cuando el niño se aburre en la escuela, cuando ya no le interesa porque tiene otra capacidad, digamos, por desarrollar que es mucho más elevado al nivel y a la edad que tiene. Y por otro lado, los que aprenden lento, porque los que tienen, los chicos con condición Down o otras que son visibles, ya los tenemos registrados. Pero los que tienen aprendizaje lento, no entran en ese espectro de detección y de ayuda rápida, ¿verdad? Generalmente son
castigados por el sistema, porque bueno, se aplazan, repiten, etcétera. Y ahí es que nosotros necesitamos trabajar con la institución educativa para tener algunos tips para detectar cuáles son las condiciones, qué problemas hay, pero sobre todo generar las condiciones para evitar algunos de los problemas que sí se pueden evitar, porque los 1000 primeros días son fundamentales. Cuidar que el Estado ponga las condiciones para la alimentación correcta de la madre, la atención temprana en la salud, y que los 1000 primeros días le den condiciones al niño, porque el que llega a la escuela ya llega con ventajas o desventajas dependiendo de cómo creció y se alimentó antes. Y toda la carga afectiva que recibió o no recibió incide también en su desarrollo futuro. Claro que sí. Viceministra, permítame llamarla ya así, viceministra, falta muy poco, ¿no? Mucho éxito, es un desafío grande, no es fácil. No pretendamos, como decía usted, que en estos 5 años se consiga todo, no va a ser así. No Tampoco hay métodos mágicos ni revolucionarios, pero que también, como decía usted, que sirva de base para que posteriores autoridades sigan en la misma senda. Así que yo le agradezco por haber venido, la vamos a llamar, vamos a seguir la sugerencia que usted dice, pues me parece muy interesante también desde nosotros aquí, o sea, nosotros desde el canal, ayudar, colaborar, porque creo que tenemos también parte de esa mochila, tenemos que cargar. Así que le deseo mucho éxito y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Apoyar la iniciativa por los niños y por los jóvenes, no por el gobierno, no por el Ministerio de Educación, es por la educación de nuestros niños y jóvenes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por venir. La viceministra que está a punto de asumir funciones dentro de lo que es la educación básica, dependencia del Ministerio de Educación y Ciencias. Hasta la próxima. Gracias.